Hola chicos, buenas tardes. Les ofrezco una disculpa antes que nada por todo este relajo que me he aventado. Vamos a checar, vamos a abordar brevemente el tema de los números complejos, que fue uno de los primeros temas, pero que no abordamos, ¿vale? Vamos a empezar con qué son los números complejos. Los números complejos es un conjunto numérico que engloba a todos los números reales, a todos los que ya conocemos, más aquellos números que contienen raíces negativas. Surgen de la necesidad de poder operar e interpretar los números de raíces negativa. Por ejemplo, cuando hacemos ecuaciones de segundo grado, en ocasiones llegábamos a una expresión de este tipo, por ejemplo, raíz de menos 4. Y hasta ahora, si no sabíamos manejar el conjunto de los números complejos, decíamos que no tiene solución y acababa el problema. Al aparecer los números complejos tenemos ya una herramienta para poder continuar los cálculos. Entonces lo que hacemos con los números complejos es simplemente llamar a la raíz de menos 1, darle una identidad, un valor simbólico, asignar una variable que es la variable i. Entonces de tal manera que esta raíz de menos 4 podemos expresarla así: raíz de 4 por raíz de menos 1, ¿sí? Así, porque el producto de raíces sería multiplicar lo que hay dentro de la raíz. 4 por menos 1 sería menos 4, con lo cual puedo hacer la descomposición. Ahora, cuando se descubre el campo de los números complejos, simplemente se le asigna a la raíz de menos 1, se le asigna el valor i. Con lo cual, de raíz de menos 1 simplemente le llamamos i. Y la raíz de 4 es igual a 2i. Entonces esta raíz de menos 4, que en el campo de los números reales decimos que ya no tiene solución, puesto que no hay número multiplicado por sí mismo de menos 4, ahora en el campo de los números complejos sí tiene solución, puesto que raíz de menos 1 por raíz de menos 1 nos da menos 1. Entonces ahora sí que hay algún número que multiplicado por sí mismo nos da un número negativo, es el número i. En el raíz de menos 1 es el que nos da i. Ay, perdón. Perdón. Entonces esto queda así. Los números complejos, esa es la idea, pero ahora para operar con ellos tenemos que se pueden expresar de varias maneras. La primera es de forma binómica. La forma binómica de un número complejo suele identificarse por la letra z, y cuando tenemos z y un número complejo puede escribirse como suma de dos partes. Una parte a, que se denomina parte real de a, porque eso es un número real, y otra parte que ya contiene la i, que ya contiene los números complejos con un coeficiente, que sería la parte compleja. Por ejemplo, podemos tener el número z igual a 3 más 4i. El 3 sería la parte real, el parte 4i sería la parte compleja. Binómica. Compleja o imaginaria es lo mismo. También puede darse el caso de que un número complejo no tenga parte imaginaria o su coeficiente sea 0, en cuyo caso se convierte, si fuera así, más 0i. 0 por i es 0 y quedaría simplemente en 3. Estamos hablando de número real. Al no tener parte imaginaria, se queda en un número real que conocíamos. También se puede dar un caso de z1, z2. También se puede dar el caso de otro número distinto de z3, cuya parte real es a 0, 4. En este caso se habla de imaginario puro. De acuerdo. Los números complejos también los podemos representar en un plano cartesiano. Este es un típico plano cartesiano con un eje X y un eje Y. Y aquí puede venir la parte real y en la Y o en la Y la parte imaginaria. Por ejemplo, si representamos este valor de 3 más 4i, pues lo representaremos 1, 2 y 3 en la parte real. Este es el valor 3, 4, 5. Y en la parte imaginaria, hacia arriba, que es el lado positivo, es 1, 2,
3, 4 y 5. Entonces tendríamos un valor 3 más 4 y entonces esto iría aquí, 3, y tendríamos un valor 4 aquí, en la parte imaginaria. Entonces este número complejo viene representado por un punto y también podemos representar un vector, el vector que une el origen de coordenadas con este punto. Entonces sería la representación gráfica de este elemento. De este número complejo. A partir de esta representación gráfica tan sencilla podemos entender las otras dos maneras de representar un número complejo, que es su forma polar y su forma trigonométrica. Tenemos la forma binómica, también existe la polar y la trigonométrica. Vamos a representar la forma. Este de 3 lo vamos a representar en la forma polar y en la forma trigonométrica. Ok, basándonos en el vector, aparece la representación polar, de este número complejo. ¿Por qué? Porque como vector, este vector va a tener un módulo m y un ángulo alfa. En la forma polar de un número complejo quedaría así entonces, r alfa indicamos su longitud y el ángulo que forma. Es otra manera de definir este punto, el de aquí, la forma polar. Para poder representar un punto en el plano tenemos que obviamente decir la ubicación X, la ubicación Y, tiene su longitud, tiene su vector y podemos decir qué ángulo forma, ¿no? Bueno, esta es la forma polar. ¿Y cómo pasamos de una a otra? Pues usando la trigonometría, que es bastante sencillo. Si recordamos cómo se resolvían los triángulos rectángulos usando la trigonometría, esto lo podemos aplicar para la parte de la forma polar. Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo y esta sería la hipotenusa. Entonces R sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo y alfa sería uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Si nos acordamos de trigonometría, nos acordaremos que podemos calcular la tangente de alfa como lado opuesto partido del lado continuo. El lado opuesto sería este, que es imaginario, que mide en este caso 4. Y el lado contiguo de alfa, que es en este caso 3, porque es el que quedaría en el eje de las X en la parte real. Entonces sería 4 tercios. Si queremos calcular alfa, pues escribimos el arco tangente de 4 tercios. Si lo calculamos con la calculadora, el arco tangente de 4 tercios es de sale de 53,7. Este es el ángulo alfa. Alfa redondeado es de 53,13 grados. Bueno, eso sería la cuestión de la forma polar. Y ya tenemos este valor. Ahora necesitamos saber el módulo de este vector R. Para calcular el módulo de un vector, si no lo recuerdan, recuerden que simplemente es la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes. Entonces, en este caso, R sería aplicando el teorema de Pitágoras, sería calcular la hipotenusa al cuadrado es R es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más
4 al cuadrado. En este caso, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 25 y la raíz de 25 es 5. Esto ya sería en una forma polar. 5, el ángulo alfa sería aquí 5, 53,13, que es lo de el arco tangente. Y para la forma trigonométrica, espero que estoy moviendo el cuaderno, perdón. Bueno, en forma trigonométrica, cuando he expresado en función del seno y del coseno de su ángulo alfa, que es el que hemos calculado anteriormente. Es un poquito la mezcla de las dos formas. La forma binómica, pero usando en lugar de las coordenadas de x y de y, hay que usar los valores de r y de alfa. Por eso hay que usar la trigonometría. La forma trigonométrica, una vez que tenemos r alfa, que vemos cómo se calcula, es muy sencillo porque siempre es igual a z, z es igual a r, que multiplica el coseno de alfa más y seno de alfa. Porque es muy sencillo, tenemos que aplicar trigonometría. R coseno de alfa sería la parte correspondida a 3, que es la parte real, y la parte imaginaria es R seno de alfa, que tendría que ser el 4. Si imaginamos, por ejemplo, que me da el triángulo para resolver y lo que me dan es el ángulo y el módulo, pues no me dicen que esto vale 3, sino me dicen que esto 4, ¿cómo llegaría? Averiguando este lado y este lado si solo se la hipotenusa. Y el ángulo es como resolver un problema muy complejo. Lo del triángulo rectángulo. Así vamos. Sabiendo la fórmula y sustituir el ref es suficiente, ¿no? Si yo a este lado le voy a llamar A y a este lado lo voy a llamar al lado B, que se supone que no sé que vale 4, hay que recordar que sería Z es igual a más B y esto sería la A y esto sería la B. Por parte de trigonometría, ¿cómo hago esta parte? Pues sería muy sencillo. Yo puedo decir que el coseno de alfa se define como el lado contiguo partido de la hipotenusa. El lado contiguo en este caso es el A, sería R. Luego si despejo de aquí A sería R por el coseno de alfa. Como R es un dato que sé, espérenme porque no estoy viendo. Yo lo saco del seno. El seno de alfa es el lado opuesto. B partido de la hipotenusa. R si despejo me quedaría B es igual a R por el seno de alfa. Y aquí ya tengo lo que vale B y lo que vale A, lo que vale B. Entonces yo aquí quisiera... ¿A dónde quedé? Aquí estoy. Bueno, ya tengo los valores aquí en esta parte. Si quisiera escribir en forma binómica, escribiría Z es igual a R coseno de alfa más B, que sería R seno de alfa por I. Ahora R y R lo puedo sacar al factor común, que sería R que multiplica a coseno de alfa más seno de alfa de I o más I seno de alfa. Y así es como tenemos esta expresión para la forma trigonométrica de expresar esta parte de los números complejos. Es como pasar a forma binómica, pero sabiendo cuánto vale el R y el alfa. Entonces, si quiero expresar en forma trigonométrica, así ya sé. Entonces, no tengo nada más que sustituir, ¿no? R era 5, que multiplica al coseno, que es 53,13 grados, más y seno de alfa, que en este caso era 53,13 grados. Y esa sería la expresión trigonométrica de mi número complejo, que como ven sale de acá. Es como si pasáramos de la forma polar a la forma binómica. Si yo hago esto con la calculadora, coseno de 53,13 y lo multiplico después por 5,
me llega a dar 3. Y si meto en la calculadora el seno de 53,13 y lo multiplico por 5, me tiene que dar 4. Es una forma binómica, pero usando las expresiones de seno y coseno y del módulo del ángulo alfa. Y pues hasta aquí es la introducción de los números complejos. Espero hayan comprendido y si tienen alguna duda me la hagan saber, por favor.